Pondré una imagen fija en el vídeo con el objetivo de que queden más claras las cantidades, de que veamos con todo lujo de detalles el desembolso que parece que va a realizar el Realísimo ante el silencio total, la búsqueda de confusión, la mezcla de temas y, por supuesto, silencio me refiero en cuanto a cantidades que hacen los diferentes medios de comunicación de una forma inexplicable, ¿no? Una forma inexplicable, esos mismos medios que siempre nos han estado contando año tras año, una y otra vez, lo fácil que es ganar siendo Guardiola, porque claro, cuando gastas tanto dinero, claro, es que mira cuánto ha gastado Guardiola, otro fichaje, otro gasto, otro desembolso más, puf, qué. Eso es lo que siempre nos han contado con Guardiola. Y luego, sin embargo, pues fíjense ustedes las cantidades que están viendo ahí. He puesto solo estos nombres y son cantidades orientativas, varios de ellos. Ya veremos si es así y ya veremos si los fichan. He querido hasta ser generoso con las cantidades que he puesto en los casos de Carreras y Konaté. Repito, en caso de que los fichen, todavía no son oficiales, pero la prensa amiga te los vende como prácticamente cerrados, que solo falta el acuerdo con los clubes, vamos, lo más difícil a fin de cuentas. Y he puesto pues las cifras de Arnold, 32 millones de euros, recordemos, 20 millones de prima de fichaje para el jugador, más 12 para el Liverpool por adelantar su llegada para el Mundialito. Fueron 12, creo que fue una compensación de 10, una indemnización de 10 para el Liverpool, más 2 millones extra en cuanto a la proporción del salario del jugador que le tocaba pagar al Liverpool y que evidentemente al no tener al jugador en sus filas pues se tuvo que hacer cargo el Realísimo. 32 millonacos de euros por Trent. La salida de Ancelotti más el fichaje de Xabi Alonso, que nunca nos hablan de ello, nunca. Son 15 millones para Ancelotti de indemnización, 15, más 10 por el fichaje de Xabi Alonso, o al revés. Ahora mismo la verdad que no recuerdo con claridad, pero creo que eran 15 para Ancelotti y 10 para Alonso. Si me equivoco, pues era 10 de indemnización para Ancelotti y 15 de indemnización para el Leverkusen, que recordemos, hubo que pagarle. Pero, de nuevo, nuestra prensa amiga no nos lo explicó bien. En los artículos creados al lado del Sexo es Vida tampoco salía esta información. Sin embargo, cuando el Barça se interesa por cualquier jugador, te hablan siempre del precio y te ponen hasta el IPC, como con Nico Williams. 62 millones, no son 58, 62, con el IPC son 62. Joan García, 26. Hasta el último céntimo contando cuando el Barça está detrás de alguien. Curioso. Hausen, que también te lo venden como 58. En realidad son más de 60. Yo pongo 60 por poner 60. Pero si tenemos en cuenta el IPC y las tasas y todo esto, tengo muy claro que se va por encima de los 60 millones. Pero lo pongo en 60 por poner una cantidad cerrada. Por poner una cantidad, una cifra exacta, 60 millones. Probablemente hayan sido 62, 65, cuestiones de impuestos y demás, que ya digo, cuando se trata de fichajes del Realísimo, pues entonces se da la cantidad sin IPC, se dan las cantidades netas en vez de brutas, para confundir a la gente. Como por ejemplo con Mastantuono, 63 millones, que en Argentina aseguran muchos que han sido 73, 73, no 60. Pero yo, como digo, lo pongo en 63 para que nadie me diga nada. 63 millonacos por Mastantuono. Carreras. Dicen que los 50 que no los van a pagar. Y aseguran que eso que va a ser inminente, que el fichaje tal, y que dice que como mucho entre 30 y 40. Pongo 40 porque lo de 30 no se lo cree nadie, ya que el Benfica no ha parado de decir 50, 50 y 50. Con lo que si no vas a pagar 50, imagino que estará lo más cerca, que estará mucho más cerca de 50 que de 30. Así que lo coloco en 40. También nos dicen ahora que lo de Konaté que está cerrado
y que sería 35 millones de euros más un jugador del Realísimo. A pesar de que determinadas informaciones aseguraban que el Liverpool no lo dejaría salir por menos de 60 millones. Me sorprende que el Liverpool vaya a conformarse con 35 millones de euros más un jugador que me pregunto qué jugador será para que tenga una tasación de 25 millones de euros. Pero la prensa amiga, repito, te dice 35 y 35 y tal. Bueno, con todo esto, si se cumple, si se cierran estos fichajes, que no lo digo yo, lo dice la prensa amiga, el Realísimo llevará invertido este verano 255 millones de euros. 255 millonacos de euros que se pueden ver engrosados por el fichaje de un centrocampista que es que además nos están hablando de Niccolò Barella, cosa que imagino que, bueno, será más humo que otra cosa. Digo yo porque cualquiera en Italia sabe que el Inter, para poder dejar ir a este jugador, lo mínimo que te va a pedir, lo mínimo, son 75 millones de euros. Es lo mínimo. Porque lo normal es que te pida 100 del tirón. Eso es lo normal. Es uno de los centrocampistas más valorados del mundo fútbol. Tú simplemente tienes que ir a estas páginas que tanto les gustan a ellos, ¿no? Que son tan amiguitas como TransferWhite, y el valor de mercado del jugador, que lo colocan ahora mismo después de restarle misteriosamente valor de mercado, es de 75 millones de euros. Y ya lo hemos dicho muchas veces, cuando un jugador tiene un valor de mercado de unos 70-75 millones de euros, pero además es intransferible, además el club cuenta con él, pues el precio real de él no van a ser los 70-75 de valor de mercado, sino un extra de al menos 20-30 millones de euros, porque el club cuenta con él, el club no quiere sacarlo, y si lo sacan necesitan la mayor cantidad de pasta para reemplazarlo. Entonces, 100 millones sería el precio real del jugador. Que el Inter está generoso y dice, bueno, por 70-75 creemos que ha cumplido un ciclo, el jugador está presionando para salir, bla, bla, bla. Vamos a poner, siendo generosos una vez más, por enésima vez, como lo de Konaté, como lo de Carreras, como lo de Mastantuono, por enésima vez, siendo generosos, vamos a poner una cifra de 75 millones de euros. Si fichan a Barella por 75 millones de euros, hablamos de un gasto de 330 millones de euros. Repito, 330 millones de euros siendo generosos. Alguno dice, no, pero es que Barella no va a llegar, hombre. Llegará Stiller. Stiller son 50 millonacos. Con lo que, pues creo que tiene cláusula. Son 50 millonacos. Con lo que la cantidad serían 305 millones de euros. A partir de aquí, alguno dirá, bueno, ¿y qué pasa? Está el envidioso ahí, no sé qué, tal, pues nosotros tenemos para gastar. Hombre, no. Sí, eso lo sabemos, hombre, sí, eso lo tenemos muy claro que tenéis, ¿eh? Ayuso, Almeida y los mundos de fantasía, así como para no tenerlo, macho, como para no tenerlo. Jugáis con otras normas. Por eso se dice que sois un club estado, que no es que se diga, es que lo sois. Porque evidentemente desde un punto de vista financiero, ustedes juegan con unas normas y con unas ayudas que el resto de clubes no juegan. Con un dinero que no forma parte de la excelencia en la gestión deportiva, no. Forma parte de la excelencia en los contactos con ayuntamientos para que te conviertan suelo deportivo en suelo terciario, de manera que se puedan hacer oficinas, que se puedan hacer edificios y los puedas vender por 100 o 200 veces el precio real, que como comentamos el otro día, pues en el Realísimo esperan, con la venta de esos 1,3 millones de metros cuadrados, esperan unos 4.000 millones de euros. Pues claro, con eso
pagas el sobrecosto del Bernabéu sin ningún tipo de problemas y pagas 300. Aquí, pues, ¿qué son 300 millones al lado de 4.000? Pues nada. Por eso decimos, ¿Tebas ha dado alguna explicación de esto? ¿Nos va a explicar si estos son jugadas que cumplen con el concepto de fair play financiero? Cualquiera sabe que eso no es cumplir con el fair play. Que precisamente desde Madrid o Tebas hable de clubes Estado o de clubes que tienen dopaje financiero, mientras vemos aquí este caso flagrante con el tema, con la enésima recalificación de terrenos de forma muy sospechosa para beneficio del realísimo, pues, ¿qué queréis que os diga? Evidentemente juegan con otras normas, pero ya no es solo eso. Ya no es solo eso, es la cuestión mediática. Que no es solo que oculte el tema de cómo se financia este club, sino que oculta lo que hace en inversión de fichajes cada vez que el Barça le pasa la mano por delante con una humillación histórica. Ya que esto es una sensación muy similar a la de otras temporadas como la 2008-2009, donde el Barça ganó el triplete y le metió un 2-6 y la respuesta fue fichar a Cristiano Ronaldo, fichar a Kaká, fichar a Benzema, fichar a Xabi Alonso, fichar a Albiol y otros jugadores por un valor de 300 millones de euros. Cada vez que las cosas le van mal, parece que ya tienen la cifra más o menos calculada. Si bien los 300 millones de euros del verano de 2009, aplicados a hoy, vendrían a ser un desembolso de unos entre 500 y 600 millones de euros. Porque el coste del fútbol, el coste de los traspasos, el valor de traspasos que había en esa época, para nada. Lo máximo que se había gastado un club por aquellos tiempos, en un verano, sería 150 millones de euros. 150, vamos a poner. 300 duplicaba esa cantidad. Y ya hemos visto en los últimos años que clubes Estado como el Chelsea, el Qatar Saint-Germain o el City también se han gastado ese tipo de cantidades, por lo que gastar ahora 300 millones de euros o más es una auténtica locura, una barbaridad de club Estado, pero ya no es tanto como en el 2009, que fue todavía más escandaloso. Pero esto no ha sido ni remotamente la primera vez que han hecho un desembolso como este. O sea, la 2008-2009 no fue la primera vez, el verano de 2009 no fue la primera vez. En el verano de 2019, después de que el Barça estuviera cerca de un triplete, increíble, ¿no? Con aquel club de amigos y Valverde, que se nos fue en Anfield y en la final de Copa, pero la Liga sí que la ganamos, para otro nadaplete del realísimo. También desembolsaron 160 en Hazard, 60 o 70 en Jovic. Bueno, una auténtica barbaridad de dinero, un dineral que desembolsaron. Creo que los 35 de Reinier y otros gastos, que no recuerdo ahora mismo qué fichajes fueron, pero se gastaron cerca o más de 300 millones de euros en aquel verano de 2019. Ahora, en 2025, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Yo me pregunto cómo, haciendo esto, luego les vemos teniendo esta desfachatez a todos estos bots de las redes sociales y a toda su prensa. Repito, de hablar de lo que se gastan los demás o no sé qué, no sé cuánto, cuando, ya digo, es un club Estado cuya prensa no para de tapar los precios de los jugadores. Se habla entre poco y nada de los 32 kilos que te ha costado Arnold. Se habla nada de los 25 millones que has tenido que pagar para dar salida a Ancelotti y fichar a Xabi Alonso, porque sí, por supuesto, eso cuenta como desembolso. Que TransferWhite no cuente la indemnización a Ancelotti y no cuente el pago de una cláusula al Leverkusen por Xabi Alonso, pues lo único que hace es, una vez más, minimizar los gastos del Real Trampas, minimizar para que parezca menos de lo que es y para que no haya tanto escándalo. En el verano de 2022
el Barça hace simplemente 3 fichajes de gasto. Lewandowski, Rafinha, Koundé. Por supuesto, además, te venden que es que por Koundé pagamos más de lo que realmente pagamos. Por Rafinha pagamos más de lo que realmente pagamos. Y por Lewandowski exactamente lo mismo. Siempre te engordan las cifras de manera vergonzosa. Pero ¿quién nos recuerda a Pedrerol abrir el programa diciendo es que con esos fichajes me pones a mí de entrenador y gano la liga, ¿eh? Y gano la liga con esos fichajes. Me imagino que ahora deberían decir lo mismo. Debería abrir el programa Xabi Alonso. Perdón, Pedrerol diciendo que Xabi Alonso con este desembolso debería ganar no solo la liga, sino el triplete. Y si no lo gana, debería ser despedido inmediatamente. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace el señor Pedrerol? ¿Hay alguna explicación al respecto? En fin, como llevo muchos vídeos muy largos y además considero que lo he dicho todo en este vídeo, lo voy a ir dejando aquí. Pero fíjense qué poco se habla, qué poco se da la cantidad. ¿Qué poco se habla? No, es que no se habla nada. Es como en plan, bueno, pues lo que gaste da igual, gasto lo que me da la gana. Y no hay ningún problema. Estoy esperando al periodista de turno que vaya con el micro a preguntarle a Tebas, oye, el desembolso en Madrid, tal. No hay problema de fair play, ¿verdad, Javier? ¿Qué problema va a haber? Si dentro de poco recibirán 4.000 millones de euros de terrenos recalificados. ¿Qué problema va a haber, verdad? ¿Qué problema va a haber con la ley Mbappé? Una ley creada para que el realísimo pague menos impuestos y que, por tanto, su masa salarial sea más ligerita. A pesar de que esos jugadores, estando en otras comunidades autónomas, costarían mucho más caros, con el mismo sueldo, costarían mucho más caros porque tienen una regulación de impuestos diferente a la que se han inventado en Madrid precisamente Ayuso y compañía. Y ahora, pues trabajando en la ley de ruidos, ¿no? Tú consígueme esto. Pues hombre, a mí que no me hablen de fair play, a mí que yo no vuelva a escuchar las tonterías de lo que gasta el City, de lo que gasta no sé quién, porque desde luego si alguien puede hablar de eso, es el Barça. Que el Barça juega contra clubes Estado, como el Real Trampas, que es el mayor club Estado por las ayudas externas que recibe, que no existe ni un solo equipo del mundo que tenga tantas ayudas como el Realísimo, de ahí que el mérito de sus títulos sea entre poco y ninguno y el volumen de sus fracasos estrepitoso. Porque es que vaya ridículo que en estas condiciones acabes haciendo tantos nadapletes y que el rey de España se llame Fútbol Club Barcelona con 75 títulos nuestros, 28 ligas, 32 copas, 15 supercopas por 69 tuyos. Franco, Plaza, Aznar, Villar, Louzán, Tebas, Ayuso, Almeida y aún así con menos títulos, claro. Por eso todas las noches se os aparece Johan y Derticia para pesadilla vuestra. Esto no es provocar por mi parte, esto no es que dirá alguno, no, es que siempre tiene que... Esto es decir la verdad. La verdad que tus medios, que son la principal herramienta de ayuda, desestabilizando al Barça y tapando todo lo que hacéis, los medios tapan y encubren. Lo dicho, lo dejo aquí, que tenía ilusión de hacer un vídeo en menos de 20 minutos, lo dejo aquí, os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones y veremos en cuánto al final, de cuánto termina siendo esta cifra. Pero recuerden, si ficharan a Varela, la cantidad podría irse a 330 millones de euros. A ver qué dice Pedrerol. Os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones, lo dejo aquí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.